Hoy está con nosotros Maruja Valcárcel, periodista de investigación y analista política, y autora de un poemario titulado Bordando suavemente el viento, Bordando suavemente el viento, de Maruja Valcárcel. Fue fundadora y directora de la revista Espacio y del diario La Mañana, entre otras cosas. De modo que le damos la más cordial bienvenida a Maruja y vamos a conversar acerca de la poesía y del poemario también. José Santos Chocano, en una carta que dirige a Rubén Darío en 1905, se confiesa y le dice: yo soy capaz de comprender lo comprensible y de sentir lo incomprensible. El doctor Sánchez, que cita esto en su extensa biografía de Chocano, dice que Chocano sentía a Vallejo y a Eguren y comprendía a Darío, Nervo y Lugones, ¿no? Este distingo es bien interesante, aun cuando, y más de una vez me lo dijo el doctor Sánchez personalmente, y lo tiene escrito también, aun cuando esencialmente el poeta es un sentidor, sí, pero el pensamiento no le es ajeno, ¿no? Un gran poeta, además también un gran filólogo, que llegó a ser director de la Academia Española, Dámaso Alonso, distingue en el poema tres elementos: el pensamiento, ¿no?, la imagen y el ritmo. Y él dice que si falta uno de estos elementos no hay poema, pero si se dan los tres elementos también puede no haber poesía. Porque no se trata de simplemente de reunir estos elementos que son esenciales, sino de algo que es inaprehensible, que es lo que él llama pues una íntima vibración, ¿no?, una resonancia, un interior, ¿no?, un estremecimiento. Los antiguos llamaban la furia, ¿no?, que ese es lo que comunica la verdadera poesía, ¿no?, pero que no se puede definir. O sea, se puede quizá pues aislar y decir, bueno, hay esto, otro, pero no es aprehensible, ¿no? Entonces, lo que quiero preguntarte inicialmente es si siempre sentiste tú esta necesidad de poetizar o te vino ya en una época diferente, ¿no?, que no esperabas que te viniera. O siempre te consideraste que eras poeta, pero que no hubo la oportunidad en que lo manifestases. ¿Cómo ha sido? Pues un poco de todo, un poco de todo. Yo empezaba a escribir poesía creo desde que tenía 14 años más o menos, porque yo nací en el Gironica, en la cuadra 6, y en la cuadra siguiente estaba una plazuelita muy bonita, que donde estaba la iglesia de San Sebastián, claro, donde me bautizaron a mí también. Y yo iba caminando, chica, porque yo salía a la calle, ¿no?, a caminar a la calle desde muy temprano. O sea, mis papás jamás pudieron controlar, digamos, esa situación. Salía con cuadernos, libros, poesía, leía Vallejo, porque cuando uno empieza a entrar en el mundo de la poesía, te metes en Vallejo. Y leía a este hombre, me iba con el libro y yo escribía. O sea, tengo pues años de escribir en papeles, en la parte de atrás de los libros, o en donde encuentre una página en blanco, en fin. Pero escribías no, para ti, ¿no? Escribía para mí. Yo no estaba escribiendo para que eso fuera leído. Yo escribía lo que sentía. Y como tú dices, pues no son cosas prensibles, ¿no? Es algo absolutamente casi fuera del manejo personal, de la inteligencia. Porque yo no creo que haya inteligencia en la poesía. En la poesía hay un sentimiento, hay una vibración, hay furia, hay rabia, hay amor, ¿no? Hay sexualidad también, erotismo fortísimo, hay todo eso mezclado. Entonces, ¿dónde lo vuelca uno? Escribe un poema. Aunque, claro, yo no tengo academia. Yo no fui ni un solo año a la universidad.
O sea, yo soy absolutamente autodidacta. Y no he leído tanta poesía. He leído algunos poemas, lo que te hacen leer en el colegio. Y sí he tenido la cercanía de poetas importantes. César Calvo, por ejemplo, para mí uno de los poetas más importantes de mi país. Y este hombre, cuando iba a mi casa, era amigo de mi hermano Alberto, que en paz descanse, me acabo de ir a verlo, digo, ¿no? He ido a leer uno de mis poemas ahí a su tumba, porque murió el año pasado, hace 2, creo. Y él iba a mi casa y me llevaba de la mano a conocer a alguien, porque él pensaba que yo debía conocer a algunas personas. Tienes que conocer a fulano, que es tal cosa y tal otra. Y me llevaba de la mano a conocerlo y a escucharlo. Y aprendí mucho yo. Aprendí mucho de mis amigos. He tenido la fortuna de tener amigos brillantes, inteligentísimos, sabios, Cabieses, Paco, Miro Quesada, todos ellos. Entonces, él veía lo que yo escribía y me decía, a ver, escribe poesía, deja la prosa, porque ya me había metido, tipo 20 años ya estaba metido en el periodismo. Y eso realmente a mí me apasionó, era una cosa muy fuerte que me fue llevando a tener una revista, primero a escribir un poco aquí, un poco allá, escribí en Gente, en Caretas, he escrito editoriales en El Comercio, en Expreso, hasta que escribí la revista Espacio. Cuando escribí la revista Espacio, entendí que lo mío era más la investigación periodística que la circunstancia. De manera que seguí, pero por ahí alguna página en blanco me volvía a llamar y escribí algún poema. Después de un tiempo que yo tuve una relación con un tipo que no quiero mencionar, ya ahí la poesía se la llevó él, pues cuántas cosas que se llevó de mi casa, se llevó esto también. Ahora, Muchos estos poemas reunidos aquí en tu poemario... Son nuevos también, ¿eh? Son nuevos, hay nuevos. Pero hay antiguos, más o menos. Hay antiguos. ¿De cuántos años de antigüedad? 25 años, por ahí. De los 27, son 27 de los últimos 25 años. Sí. ¿No? No, hay nuevos. Hay nuevos. Hay, como te estaba diciendo un poco fuera de cámaras, un día cuando me mudé, que yo vivía en Camacho, la casa grande, ya cuando los chicos se fueron, se casaron todos, tengo 7 nietos. Entonces ya vivo sola ahora. Me fui a un departamento y cuando abrí la ventana, porque es un piso 12, entró una bocanada de aire gigantesca. Y es como si me hubiera lavado el alma, en verdad. Y me fui a escribir. Por eso tú vas a notar que hay una serie de poemas que hablan del viento, así es, del tiempo, de nubes, de agua. Todo esto es nuevo, realmente. Es nuevo para mí. Y me siento envuelta en ese halo ahora. Escribo poesía todo el tiempo. ¿Tú crees que existe la poesía femenina contrapuesta a la poesía masculina o que la poesía no tiene sexo? No, ese es un punto que se ha discutido. Sí. No les va a gustar a las feministas, pero yo no creo en eso. ¿No? No. ¿Por qué? Creo que hay un punto de vista diferente, pero eso no es poesía femenina, es poesía de mujer. Para mí lo femenino es un poco peyorativo. Cuando dicen que algo es femenino, o sea, cuando una mujer es fuerte, es masculina. No, hombre. Pero fíjate, hace alrededor de 40 años, se fue en 1973, Alberto Escobar, y por si acaso he traído acá, publicó su antología de la poesía peruana en 2 tomos, ¿no? Bueno, había reunido a 68 poetas. Lo curioso es que de estos 68 poetas había solamente 4 mujeres, 4. Ahí estamos. Blanca Varela, Lola Zorn, Cecilia Bustamante y María Emilia Conejo. No sé por qué no incluyó a Yolanda Westphalen, con que habrían sido 5. Pero de esta manera la de proporción es así impresionante, ¿no? ¿Cuál es tu explicación de esta escasez? Porque yo creo que las mujeres estaban más dedicadas a hacer cosas domésticas, ¿no? Y el asunto de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer,
Entonces ellas se han conformado, parece, con este papel, que me parece un papel tonto, porque también diría detrás de cada... Nunca se les prohibió que escriban poesía, porque hay otras cosas que se les ha prohibido. Pero en este caso, porque antes se decía, bueno, es que... Pero estaba en lo suyo, la cosa femenina, las cosas domésticas, la crianza de los hijos. Es decir, tú no veías tantas mujeres dedicadas a humear entre todo lo que ocurría a su alrededor, la cosa política. Pero ahora que han cambiado las cosas en estos últimos 40 años, pero la desproporción continúa. O sea, no, igual no. Ahora hay más mujeres que escriben poesía, pero no igualan en número a los varones. No. Entonces ya no se puede alegar de que, bueno, era ajena al mundo laboral. Yo igual que tú tampoco le encuentro una explicación lógica. O sea, no hay una explicación lógica. No. Una mujer que además también poetiza, Graciela Briceño, me ofreció un día una interpretación o una explicación que me parece muy interesante transmitir a la teleaudiencia, pero después del siguiente corte. Estamos dialogando con Maruja Valcárcel, que acaba de publicar su poemario Bordando suavemente el viento. Bueno, yo te decía que la poeta Graciela Briceño me dio un día una explicación que me parece atinada, ¿no? También es discutible, pero tan discutible como cualesquiera otras, ¿no? Cuando yo le dije por qué esta escasez, y no solo acá, parece general, bueno, ¿por qué esta escasez de mujeres que cultiven la poesía? Y me dijo, creo que por una razón, llamémoslo así, biológica. La mujer, ¿no? Desde el mismo hecho de la maternidad, el cuidado de la prole, el ser, digamos, el centro del hogar, ¿no? Está proyectada hacia lo exterior. O sea, vive ya un fenómeno de extraversión, ¿no? Claro, da. Claro, da, ¿no? Y para hacer poesía hay que hacer lo contrario. O sea, tienes que hacer un fenómeno contrario de introversión, ¿no? Sumirte en ti propio, ¿no? Ensimismarte, concentrarte, meditar. Y los afanes del hogar y de la prole no le dejan tiempo a eso, a la mujer. No. Entonces, bueno, me pareció, es una explicación interesante. ¿Eh? Sí, sí. Claro. Sí. Y ahora, claro, imagínate tú, en esta época es mucho más difícil porque... Claro, porque tiene que trabajar también. No, pero además en esta época donde la multiplicación de estímulos hace que todo el mundo esté volcado hacia afuera. Sí. ¿No? Entonces, recogerse, meditar, reflexionar, esos son fenómenos cada vez más raros, ¿no? Claro, pero ya eso es un fenómeno de época, ¿no? Indudablemente, ¿no? Sí. Pues, ¿tú crees que es plausible esta explicación? Sí, suena bastante posible de que pueda haber ocurrido una cosa así, porque sí, claro, la mujer da, la mujer pare, ¿no? La mujer trae, se entrega cosas todo el tiempo, que quizá no tenga mucho tiempo para hacer esa, no introspección, sino introversión, que es una palabra muy bonita. Claro, pero yo ahora tengo la fortuna de tener tiempo de dedicarme a mí. Entonces estoy haciendo una especie de regreso por todo lo que ha sido mi vida, de lo que han sido mis emociones, mis sensaciones, mis intimidades, mis penas. Ahora último hice un poema chiquitito, ¿no? Que yo pensé que tenía que llenar la página, y Dimas Arrieta, que es la persona que ha hecho el prólogo, profesor maravilloso, que es mi amigo también, él me dice, no tienes que llenar toda la página de letras, si tú has hecho cinco líneas o 4 líneas y el poema está ahí completo de repente, ¿no? Claro. Por eso dije algo así como, allá va otra vez el barco, llevando de la mano como 2 hermanitos a mi risa y a mi pena. Porque eso es uno, finalmente, ¿no? La risa y la pena. Y eso todo lo puedes mirar desde la poesía, mucho mejor. Además, la poesía lo puedes explayarte en todo eso que son los 2 ríos que corren paralelos en la vida de uno.
No hay otra manera, y no hay manera de escaparse de eso. Si quieres reírte, pues vas a tener que tener penas primero, y si tienes penas, vas a tener risas después, como la mañana después de la noche. Es la poesía. La poesía no sabes de dónde viene, no sabes cómo se ha formado ese juego de palabras, esos símbolos. Yo hago mucho cosas con símbolos, pero tampoco lo hago de manera, vamos, buscando una estética especial, sino sale. Como las canciones que estoy haciendo, porque estoy componiendo música también. Una de las personas que ha dicho cosas muy interesantes sobre la poesía y que escribió también poesía, pero que según los críticos y según mi modesta opinión, nunca se destacó como poeta, fue Julio Cortázar. Julio Cortázar, en su extensa correspondencia, que ocupa 3 largos tomos, dice muchas cosas acerca de la poesía, ¿no? Y dice, uno de los peligros de la poesía es que sea testimonio, que sea confesión, que sea llanto, que sea una serie de cosas que no es, pero que es fácilmente confundible, ¿no? O sea, se puede uno confundir, de hecho, y puede tomarlo por aquello que no es. Entonces hay un proceso también de purificación o de decantación en aquellas cosas que creíamos poéticas, ¿no? Pero que en el fondo eran testimonios muy personales o confesiones o el hecho de haberse sentido herida la persona y esto nos habla de su dolor, etcétera, ¿no? Para Cortázar nada de eso es poesía. Y él cuando ha escrito poesía... Cortázar era muy guapo. Sí, pero él se le puede perdonar un montón y él de cosas. cuando ha escrito poesía, y sin embargo tampoco no termina convenciendo. No termina convenciendo No, como poeta. Bueno, pero hay otros casos de autores, y casos bien raros, ¿no? Que han sido también grandes prosistas. Es el caso de Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Ha sido un gran prosista, un gran poeta, o Borges. Pues son casos raros. O sea, generalmente si tienes tú el don de la poesía, no tienes el don de la ficción, de la prosa. Es rarísimo esto, ¿no? Paz decía que de lo que se trata, cuando se habla de poesía, o de lo que quieren en el fondo los más de los poetas, es fijar el instante, ¿no? Qué bueno eso. Eso, digamos, ¿no? Fijar el traducirlo, lógicamente, en lenguaje poético, ¿no? Pero es este afán siempre de esto otro que fluye, ¿no? Se refería al ritmo. Cuando se habla de poesía, siempre se menciona la palabra ritmo. Y yo siempre digo, ¿no? Recordando a los griegos, porque la palabra tiene un origen griego, los griegos decían que los ríos son rítmicos, porque fluyen, ¿no? Claro, tienen una fluencia. Entonces, en la poesía, eso no tiene nada que ver con... con que termine todo con la misma sílaba, por ejemplo. Claro, no tiene nada que ver con la rima. Pero hay una cuestión interna, digamos, que tú que notas que es una afluencia, ¿no? Sí. Y hay otras veces donde sí, hay un ritmo, de hecho. Pero hay otras veces donde... Inclusive cuando lo vas leyendo, hay un ritmo, hay una cosa que te va llevando, ¿no? Claro. Como remos. Claro. Sí, hay ritmo. Y entonces, viendo estas dificultades, ¿no? Yo siempre me pongo en un compromiso, porque digo, bueno, tengo yo una lectura, y quizá pues no sea la lectura ni tampoco la lectura de quien escribió esto, ¿no? Pero eso ocurre con todos los creadores, ¿no? Entonces el creador de repente se propuso otra cosa, o quiso decirme esto y yo leo otra cosa, ¿no? Pero ese es normal, ¿eh? Pero es importante también saber que la otra persona, la que te está leyendo, la que ha leído un poema tuyo, de pronto lo siente. No importa tanto si lo entiende o no lo entiende, ¿no? Porque el entenderlo ya tendrías que conocer a la persona, saber por qué pasó eso, qué cosa quiso decir y hacer todo un estudio. Pero no, esto no es asunto de semántica ni nada por el estilo, es el sentimiento puro. Es una emoción vital, una emoción durísima a veces, que la vuelcas en blanco y negro. Y si tú sientes que la otra persona, porque Víctor Merino, que va a musicalizar unos poemas míos, como los hizo con Benedetti, que te estaba contando, él cuando ya terminó, porque ha terminado 2, ¿no? Uno se llama Barca de Cristal, creo. Cuando lo hizo él se le salieron las lágrimas. O sea, sí, le brotaron lágrimas. Bueno, a mí también, ¿no? Porque él sintió mi poema. Entonces,
Yo digo, hombre, está bien entonces, porque se hace que otra persona sienta lo que yo he querido decir aquí, que uno entiende qué es lo que quiso decir después. O ¿no? también contrario sensu, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el siguiente caso. En la página 21, ¿no? Dices, me han entrado unas ganas de llorar inmensas, así de pronto, sin avisar siquiera. Ganas de llorar por todo el mundo. Fíjate, cuando yo leí esto, recordé a Jorge Eduardo Eilson. Mamma mía. ¿Por qué? Sí. Porque en su libro Ceremonia Comentada, confiesa lo siguiente, en la página 470. Yo hice un comentario extenso también sobre este libro, que reúne todas sus crónicas, todos sus artículos y todo. Nunca se había hecho con Eilson, ¿no? Sí. Bueno, y ahí me enteré que en noruego Eilson quiere decir labrador, agente de campo. Yo no sabía. Bueno, yo no sé noruego. Es ese apellido noruego. Bueno, y aquí en la página 477 dice Eilson: recuerdo vivamente que durante los 10 años que dediqué a esos y otros trabajos pictóricos entre los años 80 y 90, varias veces sentí físicamente la necesidad incontenible de abrazar a todo el mundo. Entonces, fíjate, ve, abrazar a todo el mundo y orar a todo el mundo son lo que yo llamo los movimientos democráticos del ánimo, ¿no? Que presuponen la creencia en el amor universal. Bueno, porque, sí momento, hay eso, porque, sí hay eso. no, ahora, fíjate, porque de lo contrario es imposible abrazar a todo el mundo o llorar por todo el mundo, ¿no? Si quieres, puedes reemplazar la palabra amor por la palabra afecto, ¿no? Odiar a todo el mundo. Sí, pero es el otro lado de la medalla. Pero aquí se plantea un problema bien interesante. Y es que para quienes creemos que el amor es jerárquico, entonces, como todo sentimiento jerárquico, como decía Ortega, es un organizador de las distancias, ¿no? De los lejos y de los cerca. Entonces, claro, uno no ama pues a todo el mundo, uno ama a un grupo de personas y a veces a una sola persona, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el amor universal es una imposibilidad, pues, ¿no? Absolutamente. Yo recuerdo que... Pero sí lo sientes como un todo a veces. Hay un momento en que sientes como un todo, todo. O sea, sientes una presencia, o como dicen los chamanes del norte, sientes las presencias, que finalmente son una sola. Sientes eso. Entonces, ahí es cuando tú dices, tienes ganas de llorar por todo, por todos, o puedes odiar todo en algún momento. Es lo mismo, Es lo mismo. No, odio quiero más que indiferencia. Dice, un corte y ya regresaremos. Este es un diálogo con Maruja Valcárcel. Otro poeta que tiene esas mociones democráticas del ánimo es César Vallejo, ¿no? En uno de sus poemas humanos dice: me viene hay días una gana ubérrima, política de querer, ¿no? Y más adelante dice: querer el mío, el mundial interhumano y parroquial provecto. Ese es un sentimiento universal, ¿no? Completamente. Ahora, desde el punto de vista, tal como yo lo veo, es una imposibilidad, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista. Luego, aquí en la página 25, quiero aclarar, cuando yo hablo de reminiscencias, ¿no? Esto de acá no debe entenderse ni como imitaciones, ni tampoco debe entenderse como lo que se llama intertextualidad, no, nada de eso. Es simplemente esto recuerda a esto otro, y a veces el poeta o la poeta no son conscientes de eso. Por ejemplo, en arquitectura dices: voy a hacerte unos versos esta noche. Fíjate, esto recuerda inmediatamente a cualquier persona que tenga frecuentación de los poetas, al poema número 20 de Neruda, que dice:
puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pues ahí la expresión esta noche, ¿no? Ahora tú ya seguramente leíste ese poema 20, no sé, hace 20 años. Claro, se queda, eso se llama la criptomnesia, la memoria oculta, ¿no? Y luego sale como una creación de uno, pero no es plagio, en absoluto, ya hay muchísimos casos. Ese fenómeno ha sido bien estudiado. ¿Sabes quién tiene un caso de criptomnesia así? Un filósofo extraordinario, para mí al menos, Nietzsche. Nietzsche en su Así habló Zaratustra reproduce un pasaje de un libro del siglo XVII que él leyó en su niñez, y esto lo ha contado Jung. Y él hace su propio fraseo, pero sale fuera de contexto completamente, y Jung advirtió eso y habló con la hermana y dijo, sí, pues yo leí con mi hermano cuando teníamos 11 años y todo, y se ha quedado. Y de repente sale, pero no es Jung, ¿no? Entonces esta noche, ¿no? Es como si alguien compusiera algo que comenzara diciendo, la noche cubre ya. No se puede ya componer nada así. Tiene que hacer otro fraseo porque recuerda inmediatamente, ¿no? Es complicado. Claro, la memoria. Bueno, después, en el poema Barca de Cristal, dices, una larga fiesta azul. Fíjate, eso es bien interesante. Pienso en el lector profano, no en el lector, digamos... ¿En qué página está eso? En Barca de Cristal. 71. Ya, en Barca de Cristal. Dices, una larga fiesta azul. Bueno, yo pienso en el lector, repito, profano, no en el que está iniciado ya en estas lides. ¿Eh? Sí, iniciado. Bueno, entonces, cualquier lector consciente se preguntará, ¿y por qué azul? Entonces yo le explicaría, ¿no?, que se dice azul en este caso y en una serie de otros casos, porque en el uso poético azul, por influjo del francés, significa maravilloso, ¿no? En francés los cuentos de hadas son los cuentos azules, ¿no?, los cuentos de magia, de ensueño, de maravilla. Entonces una fiesta azul no es que sea de color azul, pues, ¿no? La niña de la lámpara azul de Guren, esa es de la lámpara maravillosa, por eso es lámpara azul, porque la gente dice, ¿por qué va a ser azul? Porque no puede ser roja, ¿no? No, tiene que ser azul, porque es maravillosa, pues, ¿no? Yo recuerdo que había un programa muy bueno, mexicano, que se transmitía aquí, se retransmitía acá en la televisión nacional, hace muchos años, y que tenía un título que justamente él, se refiere a lo mismo. El título era... La hora azul. Entonces la gente decía, ¿por qué va a ser azul la hora? ¿Te acuerdas tú? Sí, que era Irma Dorantes, era una de las que dirigía el programa, y que era muy bueno porque los mexicanos conservan muy bien, ¿no?, Sí. las películas y los vídeos de hace no sé cuántos años. Entonces tú podías ver ahí a Consuelo Velázquez, por ejemplo, tocando Bésame mucho, ella, ¿no? O sea, así notable. Y se llamaba La Hora Azul, o sea, la hora de la magia, del ensueño, de la maravilla, de la fantasía. Eso es la hora Claro, azul. la ensueño azul. Claro, bueno. ¿Sabes quién usa mucho este término azul? Esta poeta uruguaya, Delmira Agustini, ¿no? Dice, por ejemplo, te leo esto: hoy siento que no valen 1000 años de la idea lo que un minuto azul del sentimiento. ¿Por qué va a ser pues azul el minuto? Claro, ahí va perfecta la definición. Bueno, después, te quería decir esto, pero ahí voy a agradecer también por el dato, ¿no? Yo no sabía este dato. Hace algún tiempo, cuando comenté este libro de Manuel Acosta Ojeda de Memoria, es un libro que ustedes recordarán los que siguen este programa, ¿no? Se llama Manuel Acosta Ojeda, Arte y Sabiduría del Criollismo. Bueno, en este libro, que lo publicó el Instituto Nacional de Folclore en el año 2008, ¿no?, hay la letra de varios valses de Acosta, pero hay de uno que se titula Canción de Fe. Y yo dije, aquí hay una expresión incomprensible, al menos para mí, ¿no? Porque Acosta dice, ese día el hombre será de color alma. Entonces yo me dirigí a la teleaudiencia y dije, bueno, ¿y cuál es el color alma? Yo tengo algo de eso, ¿no? Claro, entonces yo no sabía, pues, ¿no? Porque esto figura en la página 2, 3, 4 de este libro de Acosta, ¿no? Además juro que no lo he leído. Ya no, pero precisamente lo traía a colación por eso. Bueno, ahora veo, no, pero felizmente ahora ya sé, ¿no? Porque aquí en el poemario de Maruja, ¿no?, en el poema Color de Alma,
¿no? Ella dice, color malva, no es color de mar, pero sí color de alma. Eso lo dice en la página 33. Vean, el color de la flor de la malva es morado, pálido, tirando a rosáceo. Ese es el color malva. Ahora, ese es un bonito color, pero nunca me imaginé que fuera pues el color del alma, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió a ti eso? No tengo la menor idea. Esa es una de las cosas que... Pero ahí está, que cuando me acá han preguntado... acá está en Canción de Fea, también está el color de alma. Ya bueno, son dos. él nació antes que yo, pero... No, pero eso no tiene nada que ver. Pues en este caso los dos usan... No, la es muy interesante lo que dices, porque quiere decir que hay una memoria Pues sí. universal. ¿No es cierto? Cuando tú sacas y crees que has inventado algo, ya lo No. inventó alguien en China también, de repente, simultáneamente. Eso ocurre. Ocurre que alguien descubre algo, porque debe haber pues, ¿Pero por qué un gran escogiste- baúl lleno de cosas. Pero ¿por qué eligiste el color de la malva? De la flor de la malva. No sabría. No, pero es un bonito explicártelo. color. Pero Me no se, gusta. no se me habría ocurrido pues, Me que sea gusta. el color del alma, ¿no? ¿Ah? Eso estaría bien. Sí. Bueno, después aquí ahí veo que hace bueno, supongo que yo que pues invención, ¿no? Porque no se me ocurre que sea otra cosa. En la página 41 y en la página 71 veo el verbo atiernar. ¿Qué cosa significa enternecer? ¿Qué significa atiernar? Suavizar. No, Suavizar. no es enternecer. No. Volver tierna a una cosa. O a una Pero persona. volverla tierna en el sentido de suavidad. Pero todo eso tierno es siempre suave, ¿no? ¿Cómo es? Sí, pero digamos que es una redundancia bonita. No, redundancia no, porque no, puede ser algo, digamos, que se parezca a enternecer, pero que tenga ¿En cuál dijiste? ¿En qué número? A ver. 4-1 y 7-1. Ahí está. De paso se llama, ¿no? 4-1 y 7-1. Te lo leo, dice. Ya no le tengo miedo al viento, yo lo cabalgo, y me cojo de sus crines por si corcovea asustado. Espuma blanca, hija de las olas encrespadas, atierna las rocas de la isla que veo Ya, desde aquí ahí, a atierna. través de mi mirada. Las atierna, pues las suaviza ante mí. O sea, si me doy contra las piedras no me voy a romper el alma, algo así, ¿no? En ese sentido está dicho. O sea que es Pero suavidad con ternura. Suavidad con ternura. Pero eso es una palabra que en el momento que estás escribiendo algo sale. No, yo esto de acá no es crítica, no, más bien estoy destacando, digamos, que es una contribución Además, no, neológica. creo que no he leído nunca atiernar. Mm. Es mío. Bueno, Vallejo también ha inventado muchas de estas cosas Sí. que se le ocurrían en el momento. Licencia poética que le dicen. Y luego él, pero no han pegado algunas. Por ejemplo, a Vallejo decía, A ver, bueno, ¿cuál? a cada rato se habla acá, de esto todavía no está. Sí, no, todavía no y todo. Entonces él inventó el verbo todavizar. Todavizar. Pero no pegado, porque es muy difícil de conjugar. Él dice cosas, Sí. junta palabras Sí, también, junta. ¿no? Entonces, Como una situación. Todavizar, nada, todavizar. El no ser, por ejemplo, no ser lo pone junto. Sí, Claro. así es. Bueno, no, simplemente mencionaba esto, porque no debes tomarlo como crítica, ¿no? Porque aquí yo siempre me pongo en una situación especial cuando se trata, por ejemplo, de las artes plásticas o la pintura, la escultura, en fin, ¿no? Viene el crítico, y entonces tiene que decir su voz y todo. Y parece una intromisión, ¿no? Parece que, caramba, ingresas en un campo que no es el tuyo, porque el crítico generalmente no es poeta ni es pintor, ¿no? Pero es crítico, ¿no? Entonces igual, y sin embargo tiene que decir su voz y manifestar su apreciación. Pero siempre es ingresar en un terreno, ¿no? En el cual uno no se siente Pero muy para la cómodo. persona, por ejemplo, la persona que es susceptible de ser criticada, ya desde ya se está dando fe de su existencia, ¿no? Es una aceptación de su trabajo, en mayor o menor medida, pero ya estás aceptando que sí es poesía, porque si no, no me habrías, Claro. no estaría yo aquí. Claro. Entonces, eso a mí me da muchas más ganas de escribir, ¿me entiendes? El que tú hayas leído mi libro, por ejemplo.
Es decir, el otro día cuando Víctor se le salen las lágrimas cuando termina de tocar el piano con la música que hizo, yo digo, está bien, entonces está bien, así que seguiré escribiendo poesía y todavía un buen tiempo. Produjiste un efecto importante. Sí, sí. Vamos a hacer acá una nueva pausa y ya regresaremos. Esta es la última parte de una interesante entrevista con Maruja Valcárcel. Digamos, saliendo algo del tema principal que es tu poemario y en general la poesía, quiero someter a tu consideración lo siguiente. El segundo movimiento feminista que se inició en la década de 1960, juntamente con la cultura y con la música que venía de la década anterior del rock, etcétera, los grandes eventos, en fin, todo aquello que tú ya sabes. Pero una de las cosas que se había propuesto este segundo feminismo, el primero fue el de las sufragistas, ¿no es cierto?, claro, de fin del siglo XIX. Este feminismo se había propuesto, entre otras cosas, acabar con la mujer objeto, acabar con la mujer de vitrina, de exhibición, de pasarela, ¿no?, con la gatita, etc. Bueno, y lo han dicho abiertamente las feministas y a todo el mundo decía, sí, pues no, esa mujer que es infructífera, que no tiene un desarrollo, que es una cosa chica tonta, en fin, 20.000 cosas negativas. Han pasado los años y no solamente no ha desaparecido la mujer objeto, sino que ha aumentado, ¿no?, pero de una manera así impresionante. Entonces es un desenlace que las mismas feministas no pudieron prever. Entonces lo que te quiero preguntar es, ¿por qué, habiendo como hay en el feminismo nuestro mujeres tan perspicaces y preparadas, porque las hay, ¿no?, y que pudieron avisorar siquiera, pudieron pues, ¿no?, imaginarse, pero ninguna? ¿A qué crees que se ha debido esta falta de anticipación ante un fenómeno que se ha terminado por imponer, ¿no? Una de las causas puede ser la causa económica. Las mujeres han ido teniendo muchos hijos, a pesar de los anuncios de la hecatombe que se iba a venir encima de la humanidad si había tanta gente en el planeta. Pero parece que se entró por un oído y le salió por otro, porque definitivamente las mujeres tienen de 4 hijos para arriba. Las casas inclusive las hacen, ya han diseñado todo para que sean camas una sobre otra, ¿no? ¿Te refieres a la mujer del pueblo o a la mujer de clase media? La mujer de clase media y la mujer del pueblo. Porque la clase media para mí recién se está armando, ¿no? Pero en el Perú, por ejemplo, la cosificación de la mujer es masiva. Si tú aprendes la televisión y está una muchacha con un trasero sensacional que causa envidia, por supuesto, porque tú comprenderás que todo el mundo quisiera tener ese cuerpo, pero sí definitivamente se dedican a eso. ¿Y qué hacen ellas? Es como estar en un escaparate, encuentran un marido y ya se acabaron sus problemas. Aunque es una cuestión económica. Yo he dicho aquí más de una vez que este interés por el trasero femenino, que es un interés general, por lo menos claro, en los pueblos de Occidente. Sí. En China no. Por eso en los pueblos de Occidente. Porque en los Estados Unidos hay más tetofilia, ¿no? Sí. O sea, hay más tetofilia. Pero bueno, aquí, digamos, es algo que atrae mucho. Pero sin embargo, como ha ocurrido con otras cosas, la gente no sabe por qué. A ver, ¿cómo dijiste? ¿Tetofilia? Sí, no había oído eso, pero la gente no sabe por qué se siente atraída por un gran trasero femenino. Y yo he explicado aquí, además lo explico en un libro que seguramente saldrá para julio o agosto, es una razón mágica. No tiene nada que ver, digamos, con una apetencia sexual, ¿no? Y es que desde tiempos remotísimos, ¿no?, el culo en general, no solamente el femenino, pero sobre todo el femenino, se ha considerado que es un alejador extraordinario del infortunio y de la mala suerte. Y como siempre se ha temido
porque si hay una creencia universal que es prehistórica además, así realmente intensa, es la creencia en el mal de ojo. Entonces se ha temido siempre que te ojeen o que ojeen a tu prole, etcétera. Claro, le ponen la cosita a Claro, los griegos, los claro. turcos. Entonces, Azules. una manera de alejar el infortunio y la desgracia es mostrar el culo. Y de hecho lo muestran, ¿no? Sí, porque para hecho. demostrar desprecio y esto y lo otro lo muestran. Acá, Levantan las faldas o se bajan los pantalones. ¿Sí? Acá en la sierra, cuando una granizada puede echar a perder la siembra y todo, las mujeres se levantan las polleras y le muestran el culo para que no siga granizada. A los dioses. Claro, entonces, bueno, pero eso se ha perdido. Entonces ahora ya la razón, entre comillas, es puramente sexual, ¿no? Sí. Pero en el fondo, no, o sea, que tampoco saben por qué se No sienten saben por atraídos. qué. Pero de hecho, hay una explotación de eso, pues, ¿no? Sí. Bien. Aunque ahora me da un poco de pena a veces, ¿no? Que tú ves a todas estas chicas, tú dices, ¿a dónde van? Por un rato, ¿no? Porque la juventud se les va a pasar y todo eso se va a caer. O sea, ¿cuánto tiempo las puede sostener un buen trasero, no? Socialmente, bueno, ahora con el la poder. cirugía, pues se pueden hacer muchos engaños, ¿no? Sí, pero Sí. igual vas a tener dentro de unos años un problema peor. Mm. Y peor, hasta que ya, pues, yo no sé cómo los entierren, ¿no? Pero entonces, ¿tú consideras que la situación ahora de la mujer ha empeorado? Yo creo que sí, que está mucho más sujeta a al establishment, ¿no? Mucho más sujeta del hombre, del que quería liberarse, del yugo varonil, que quería ser independiente, pues es menos independiente que nunca. Porque si tiene que mostrar el cuerpo para placer del hombre, solamente, porque además, yo no sé, es un fenómeno rarísimo, no sé si te has dado cuenta, hay mujeres bellísimas en la televisión a las que los maridos sucesivos las dejan por otra más o menos parecida. Es como si se hubieran aprendido el cuerpo de memoria y buscan otra, y otra, y otra. O sea, ya tampoco no es garantía de tener un buen marido con un gran cuerpo, porque voltea para allá y ve otra más linda. O sea, están fritas. Yo no sé, ojalá que despierten en algún momento, ¿no? Porque de aquí para allá no hay edad. Y eso es que no cultivan. Pero yo creo que también, y esto lo he conversado con varios psicoanalistas que han venido aquí y hemos tenido intercambio de opiniones al respecto, aquí hay una mamitis, o que hay acá, digamos, un culto a la madre, digamos, pero que no es a esta madre, ¿no? No sexual no, es a la madre, digamos, lujuriosa, apetente, etcétera. Y entonces el hombre, en los momentos de mayor intimidad y en los momentos de todo el frenesí, le dice mamá, mamacita. Ah, bueno. Y a veces Sí, acá... sobre todo los trabajadores de construcción civil, pasa con mamacita. Bueno, levanta los ánimos también, ¿no? Un buen mamacita de arriba. pero también las mujeres hacen lo mismo con el papá. No, o sea, papito, papacito. Entonces, no, pero a mí cuando yo le he manifestado, dice, no, de carito, no, qué falta hay de... toda una no, cosa atrás. Claro. ¿No? Entonces tampoco nos han podido... Papi, mami, sí. Sí, tienes razón. Pero alguien ha escrito sobre eso, hurgando un poco más sí, atrás, no, sí, claro. No, pero digo, está perfectamente, como dicen los psicoanalistas, introyectado, ¿no? Sí. Sí, no. Entonces es muy fuerte. Hoy contigo me estoy aprendiendo una docena de palabras, por lo menos ahora, acá nuevas. Sí. No, pero en estos términos, entonces, ¿cómo ves tú la posible relación entre los dos? ¿Sabes por qué? El otro día, conversando con Josefina Barrón, yo le recordaba un hecho que no ha sido convenientemente difundido. Entretenidísimos sus libros. El filósofo, escritor argentino, José Ingeniero, decía, la impopularidad es el privilegio de todas las verdades. Entonces las grandes verdades nunca se llegan a difundir ni nada, porque en todas cosas no conviene al orden establecido. Pero ya en la década de 1980 se descubrió que el cerebro de la mujer es anatómicamente diferente del cerebro del hombre. Claro, y entonces no tiene, digamos, un cuerpo calloso,
más largo, más ancho, y por tanto las conexiones intrahemisféricas son mayores. También son diferentes. Entonces, ya cerebralmente la mujer ya es más integradora que el hombre. El hombre es más separador, ¿no? Es más disgregador. Entonces la mujer trata de reunir, el hombre trata de esparcir, de disgregar. Los casos de afasia, por ejemplo, la pérdida del habla, cuando la mujer tiene afasia, el pronóstico es mejor que cuando a un hombre le pasa eso. Bueno, porque se puede fácilmente... Perdóname, pero cuando la mujer tiene afasia, el que más debe gozar de eso debe ser el marido, ¿no? Pero quiero decir... que no puede hablar. Sí, no, está bien, pero no. La recuperación es más fácil. Más rápida. Más rápida porque son más las... Bueno, yo dije, ahora está muy bien este descubrimiento, pero eso no va a ayudar en nada a la interacción, no, sino que va a complicar el asunto, porque antes se decía, la mujer no puede separar el sexo del amor, ¿no? El hombre sí puede hacer... Sí, Momentito. No, se claro decía que eso. puede. ¿Sí? No, pero es una creencia general, pues. Creencia. Sí, pero sí se puede. No, está bien, pero digo, la creencia es que no se puede. ¿Qué necesita ella saber que ama a alguien para tener una relación con una persona? No, igual puede ir a un sitio, se levanta un tipo, se lo cepilla, como decía antes y después lo dejas en su casa, ¿no? O sea, es igual. Claro, pero pregúntale a cualquier mujer término medio, te va a decir no te lo va a que reconocer. Claro, no, entonces es una creencia general de que es mejor. No, en el sentir, digamos, pues hablo de la tendencia grupal, no hablo, digamos, de lo que piensa Maruja Balcar, que es una persona. No, lo que, digamos, las más de las mujeres creen, porque es una creencia, de que es mejor el sexo con amor. Ah, bueno, de que es mejor, sí. Ah, no, creo pero que ahí sí. También estás repitiendo un lugar común, pues eso también es otro lugar común. Creo que sí, porque pero es curioso, te permite expandir, pero es curioso que tú por una parte, pero ¿para qué va a durar? Tú por una parte te muestras absolutamente libre, libre, ¿no? Y dicen, no, bueno, eso los miembros sí se puede separar, y luego me vienes con eso de que el sexo con amor... sí se puede separar. Pero es mejor si además le pones amor ahí, ese ingrediente, pues es mejor. No, pero ese bien status quo, ese bien establishment. Sí. No, espera. Bueno, pero claro, cada uno tiene sus fallas también. Bueno, muchísimas gracias, me están indicando que el tiempo se ha vencido. Y gracias a ti. No, qué ocurrencia. Y será con ustedes hasta el programa siguiente.